pues lo va a ser glorificado el próximo domingo. El Papa Francisco lo va a hacer así. El próximo 14 de octubre, el Papa Francisco inscribirá en el catálogo de los santos a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, San Romero de América, como el pueblo al que entregó su vida ya le llamaba hace tiempo. Óscar Romero buscó siempre caminar por los senderos de santidad y de justicia que Dios le fue trazando, para hacer de su oficio episcopal una expresión viva de Jesús, el buen pastor. Seguramente, si Monseñor Romero viviese hoy, tendría los mismos sentimientos hacia el Papa Francisco que tuvo y expresó hacia el Papa Pablo VI, con el cual va a ser canonizado juntamente. Le decía al Papa Pablo VI entonces, y hoy podría repetir también al Papa Francisco: santidad. Me basta verlo en la plaza de San Pedro y en cada viaje apostólico que realiza, amando a Dios con todo su corazón y a su rebaño con expresiones del pastor cercano que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. Pero sobre todo porque usted es el vicario de Cristo, aquel que me confirma en la fe y me enseña a amar con su propia vida, a dar la vida por sus ovejas. Ánimo, Santo Padre. Él lo constituyó la roca sobre la que edificó su iglesia y le prometió su presencia para siempre. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Esté seguro de que mucho rezamos en el Salvador por usted, que Dios le dé muchos años. Con estas palabras, Monseñor Romero también las podía repetir hoy hacia el Papa que le va a canonizar. Romero, además de ser una figura muy representativa de una iglesia en salida, volcado sobre los demás, aparte de toda su actividad exterior, que nos pueden también ilustrar como esta tarde lo van a hacer, lo importante, Romero, también es su itinerario interior. Cómo a los 60 años pasa de ser un hombre frágil e inseguro a ser un pastor valiente y un profeta firme ante los poderes de su tiempo. La muestra de su vida quiere reflejar todo ese itinerario interior, porque se trata de una conversión radical, una conversión que cambió su forma de ser pastor y de acompañar a su pueblo. Con esos 60 años es posible cambiar también. Hay todo un camino de Dios con él y que también puede hacer con nosotros. Y justamente con Monseñor Romero, hoy también vamos a recordar, aunque sea mínimamente, o para tenerlo siempre presente, que estamos celebrando en el año 2018 el 50 aniversario de la Conferencia de Medellín. Fíjense que el año 1968 fue un año tremendamente importante. El Mayo francés, la Primavera de Praga, la rebelión y matanza universitaria en México, el asesinato de Martin Luther King. A todos estos acontecimientos tan importantes podíamos añadir también el de Medellín. ¿Qué fue Medellín 68? Para hablar de Medellín 68 hay que remontarse al Concilio Vaticano II. Pablo VI, seguramente consciente del carácter excesivamente centroeuropeo del Vaticano II, para socializarlo en otros continentes convocó reuniones de los consejos episcopales de América Latina, de África y de Asia. En África lo convocó en el año 69 en Kampala, en Asia lo convocó en Manila en 1970 y en Medellín fue el primero, convocado en 1968. Medellín fue más que una mera socialización y aplicación del Vaticano II a América Latina. Fue una lectura, relectura creativa del concilio desde un continente pobre y profundamente religioso, una recepción original del Vaticano II desde un continente marcado por la pobreza y la discriminación, pero con una fe muy fuerte, a veces con poca evangelización, con estructuras eclesiales pesadas y obsoletas, pero con un gran espíritu. Medellín fue un verdadero paso del Señor por América Latina
un tiempo de gracia. Pues unimos estas dos realidades para reflexionar en esta tarde, Monseñor Romero, el 50 aniversario de la Conferencia Latinoamericana de Medellín. Y lo vamos a hacer de la mano del profesor Carlos Bernal. No me podíamos traer mejor que un colombiano, ¿verdad?, nacido en 1972, que realizó sus estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá, fue ordenado en el año 2002 y durante todo este tiempo tuvo dos misiones fundamentales: una presencia y un trabajo fuerte en una misión indígena en el Ecuador y luego también unos años dedicados a la formación de los estudiantes en Colombia. Actualmente se encuentra terminando sus estudios en teología espiritual, en comillas, y yo le he pedido que nos ofrezca esta reflexión por su propia implicación personal, ¿verdad?, y porque sé que es un tema que le apasiona. Así que ya desde ahora le damos las gracias por su presencia y le damos la palabra. Muchas gracias. Para mí hablar esta tarde de Romero es hacer memoria de mi formación. Este tiempo para mí ha significado un momento de profundización de lo que vivimos en la formación. Para nosotros Romero era una constante, él estaba siempre presente allí en nuestras casas. En esa época se hablaba muy fuerte de las comunidades religiosas insertas en medios populares, en Crimpo. Y digo yo, allí nos criamos y Romero siempre fue una referencia. Ahora tal vez con una visión más crítica, tal vez en ese momento de la historia nos faltó conocer un poco más a Romero, pero Dios me ha dado la oportunidad de volver a él y ahora poder compartir estas palabras. Lo que les quiero ofrecer es un trabajo de un claretiano de Centroamérica, del padre Edgardo Guzmán, con la asesoría de la doctora Marta de la Comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Edgardo hizo una tesis sobre Romero, en donde él afirma que en la vida interior de Romero hay un oyente y un servidor de la palabra, oyente y servidor que a la vez se vuelve mártir de esa palabra. Yo quisiera entonces compartirles un poco este trabajo que ha hecho un hermano y poco a poco ir vislumbrando esas luces o la manera como él encarnaba a Medellín. Por tanto, no voy a desarrollar en mi intervención el significado del documento de Medellín por un lado y por otro el de Romero, sino que en esta linda oportunidad voy a exponer su profunda relación. Respecto a la relación de Romero con Medellín, las personas que se han dedicado a profundizar en este tema coinciden en afirmar que por lo menos hay tres características de Medellín que pasaron del papel a la fisonomía de Romero en la iglesia salvadoreña. La primera es la pobreza de la iglesia. Una iglesia libre de ataduras temporales, libre de complicidades con el poder, libre de prestigio ambiguo, pero sobre todo una iglesia que está cercana a los pobres. Aquí la opción de los pobres es ante todo entendida en Medellín como un cambio profundo en las estructuras y en el modo de cómo se ve la iglesia a sí misma, hacia una conversión de la pobreza evangélica en la iglesia. Este sería entonces el primer rasgo que Romero lo asume con su propia vida. El segundo, compartir la suerte de los pobres. Esta expresión, digo yo, era muy propia en todos nosotros allí en nuestras Américas, viviendo como ellos y aún trabajando con las propias manos,
con un llamado especial a los religiosos y a las religiosas a ser pequeñas comunidades, encarnadas realmente en los ambientes pobres. Entonces, la gran originalidad de Medellín y la grandeza de Romero es tratar al pobre como sujeto. Esto es definitivo. Por primera vez en América Latina, de una manera fundamental y radical, el pobre es mirado como sujeto histórico de transformación y como lugar teológico donde efectivamente se revela Dios. Más adelante, en Puebla, se consolida la opción por los pobres, pero en un primer momento, digamos, esta sería la originalidad que nos plantea Medellín y que con creces Monseñor pues la encarnó en su propia vida. La tercera característica es ver a la luz de la fe los signos de los tiempos, a partir del método pastoral teológico, ver, juzgar y actuar, constituyendo la realidad como un lugar teológico. Ahora, propiamente hablando, el espíritu de lo que sería la teología de la liberación se encuentra en el documento de justicia y en el documento de paz de Medellín. Allí hablan del imperativo de crear un orden justo y social, siempre por la vía pacífica. Monseñor Romero va a sintetizar esto en el eje de fe y vida, de palabra y vida. A nuestro juicio, estas son las principales características del espíritu de Medellín que Romero asumirá en su propia vida hasta ser llamado mártir del magisterio. En sus palabras, magisterio se hace sangre y vida, verdad e historia. En este sentido, la originalidad de Medellín fue haber dado a luz a la iglesia latinoamericana en cuanto latinoamericana, es decir, en cuanto cobró una identidad nueva. Identidad que se hizo formalmente en Medellín, pero que Romero con su sangre rubricó. Con este telón de fondo, y aquí mi segunda aclaración, con este telón de fondo, esta charla la centraremos entonces en la figura de Monseñor Romero. Y allí vamos a ir viendo reflejado Medellín. Como les dije, esta clave pues la ha desarrollado un hermano de comunidad, Edgardo. Él está muy contento. Me dijo, qué bueno que podamos difundir a Romero. Él es de San Pedro Sula, de Honduras, y está muy conectado en este momento, seguramente. ¿Qué es lo que queremos afirmar? Queremos afirmar, pero sobre todo comprender, que Monseñor Romero fue auténticamente un oyente, servidor y mártir de la palabra, es decir, una lectura viviente de la palabra encarnada en el Salvador, con el espíritu del magisterio de Medellín. En un primer momento, eso lo tienen ustedes en la hojita, quisiéramos desarrollar un movimiento en donde destacamos el proceso histórico de la acogida de la palabra de Dios por parte de Romero. Es decir, vemos a Romero como oído de Dios, como oyente. En un segundo movimiento nos interesa resaltar a Romero, que se transforma en boca de Dios. Con toda su vida está centrada en servir esa palabra encarnada en la historia de salvación, en la historia del Salvador. Y el tercer y último movimiento, ojalá que nos dé el tiempo, reconociendo el martirio como un don de Dios, expondremos la autodonación de Monseñor Romero en medio de la conflictividad, como culmen del proceso encarnatorio de la palabra de Dios, es decir, como carne martirizada de Dios, o en otras palabras, como cuerpo crucificado de Cristo. Un breve contexto. El tiempo en que Monseñor Romero fue arzobispo de San Salvador fueron años especialmente densos en acontecimientos políticos. Según un análisis del padre jesuita Ignacio Martín Baró, que en el año de 1989 sería asesinado,
Él afirma: son años marcados por la represión política a los obreros y campesinos y por la persecución a la Iglesia. La figura de Monseñor Romero solo se puede entender desde estas coordenadas históricas en las que le tocó vivir sus 3 años de ministerio episcopal y en las que fue un instrumento de la palabra de Dios. El Salvador estaba viviendo las consecuencias de un intento frustrado de reforma agraria. Los debates de la Asamblea Legislativa pasaron de anular el primer proyecto de transformación agraria a aprobar la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, que legitimaba la represión violenta por parte del gobierno contra cualquier persona, grupo e institución. La represión violenta no era nada nuevo en el país. La novedad es que ahora la Iglesia Católica se convertía en su objetivo. Además, solo una semana después de que Monseñor Romero tomara posesión como arzobispo, un grupo masivo de manifestantes protestaban por el fraude electoral del 20 de febrero de 1977. Un mes antes, Monseñor era nombrado arzobispo, donde se impuso el general Carlos Humberto Romero, con su proyecto político represivo. Las consecuencias de esta política represiva no se hicieron esperar. La economía del país entró en un acelerado proceso de recesión. A pesar de la bonanza del precio del café en el mercado internacional, pulmón de la economía salvadoreña, ese beneficio no llegaba a la población. La fuga de capitales al extranjero y la escalada ola de violencia hacían que las condiciones sociopolíticas de El Salvador se empeoraran cada vez más. Todas estas situaciones de injusticia serán también el caldo del cultivo para el surgimiento de organizaciones populares que veían una salida violenta y armada como única alternativa a la crisis que estaban viviendo. En estas circunstancias, poco a poco Monseñor Romero empieza a cambiar. Su voz, más inclinada a anunciar la concordia, se ve obligada a denunciar también las injusticias pecaminosas que produce la muerte. La palabra, acostumbrada a permanecer en la generalidad de lo abstracto, adquiere la dolorosa concreción de la vida cotidiana. Su voz asume el grito del pueblo aplastado, y en un país en el que el dinero y la prepotencia han hecho de la palabra una prostituta, Monseñor Romero devuelve la palabra, la verdad y su valor. Vamos a mirar entonces el primer movimiento. Monseñor como oído de Dios. Monseñor Romero fue asesinado de un disparo al corazón cuando había pasado del ambón al altar, mientras ofrecía el pan y el vino. Al parecer, desde el siglo XII, ningún sacerdote había sido asesinado en el altar. El Papa Francisco reconoce a Monseñor Romero mártir por odio a la fe, es decir, un caído en la lucha por la justicia en la sociedad, en una lucha que él hizo desde sus más profundas convicciones cristianas. En ese sentido, Romero encarnó Medellín, una iglesia profética de los pobres y liberadora. Ya en su infancia se percibía una sensibilidad religiosa cultivada por su familia, particularmente por su padre. Además, desde pequeño manifiesta su deseo de ser sacerdote. Entró en el seminario menor de San Miguel, orientado por los claretianos y luego por los jesuitas, hasta ser enviado a Roma, donde se ordenó a los 25 años. Pero es en sus 3 últimos años de existencia donde su experiencia de Dios se densifica. John Sobrino e Ignacio Yacuría coinciden en plantear que Monseñor Romero no fue elegido arzobispo de San Salvador para llegar a ser lo que fue. De hecho, se eligió para casi todo lo contrario, para frenar la incipiente opción de los pobres en la arquidiócesis y reorientar la pastoral en una línea más tradicionalista. Entonces, ¿cómo se explica este giro vertiginoso?
Sobrino comenta que Monseñor Romero tenía 57 años cuando fue nombrado arzobispo de El Salvador. Las causas de su cambio fueron variadas y convergentes. El asesinato de Rutilio Grande, un amigo entrañable de Monseñor Romero, la mirada angustiada de todo un pueblo que esperaba de él una palabra de consuelo, de esperanza y defensa. Pero lo que aglutinó todo ello creo que fue la llamada de Dios, misteriosa y clara a la vez, como dice el profeta Miqueas. Hay que actuar con justicia, hay que amar con ternura y hay que caminar en la historia humilde, dejando que Dios sea Dios. Romero, desde una escucha filial y obediente a la llamada de Dios, fue conducido por el Espíritu de Jesús. Para nosotros es clave esto, a percibir el sentido pleno de la palabra, es decir, que Monseñor Romero alcanzaba el Espíritu de Dios pasando en la Biblia y en la historia por medio de su contemplación y su compromiso con los pobres. Romero discierne los signos de los tiempos en un eje que podemos llamar fe y vida, palabra y vida, rasgo clarísimo de Medellín. A propósito de percibir el sentido de la palabra en su propia historia, particularmente en la oración, hay una hermosa descripción en la homilía del 10 de febrero de 1980. Dichoso el hombre que no precisamente en la expresión externa de una teofanía como la de Isaías, sino en la sencillez de su oración, en el recogimiento de su plegaria, de su reflexión, se encuentra con Dios. Esta es una invitación a todos los hermanos. Nadie está excluido. Todos tenemos ese santuario íntimo en la conciencia, donde Dios está esperando la hora en que tú bajes a hablar con Él y decidas, a la luz de su mirada, tu propio destino. Qué hermoso es pensar que a la hora que yo quiera, tengo audiencia con Dios. En cualquier momento que yo quiera recogerme en oración, Dios me está esperando y me está escuchando. Esto es lo que quiere revelar estas lecturas, de que todo hombre tiene esa revelación íntima en Dios en su propio corazón. Asimismo, un mes antes de su martirio, en el último retiro donde hizo los ejercicios espirituales según San Ignacio, San Romero escribe un verdadero testamento espiritual. Mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta, que en estas circunstancias es muy posible. Así concreto mi consagración al corazón de Jesús, que fue siempre fuente de inspiración y alegría cristiana en mi vida. Así también pongo bajo su providencia amorosa toda mi vida y acepto con fe en mí Él, mi muerte, por más difícil que sea. No quiero darle la intención como lo quisiera por la paz de mi país y por el florecimiento de nuestra iglesia, porque el corazón de Cristo sabrá darle el destino que quiera. Me basta para estar feliz y confiado saber con seguridad que en esta mi vida y mi muerte está en Jesús, que a pesar de mis pecados, en Él he puesto mi confianza y no quedaré confundido. Y otros proseguirán con más sabiduría y santidad los trabajos de la Iglesia y de la patria. Hasta aquí, Romero Oído, un hombre de profunda fe. Ahora miremos un poco este Romero Oído de Dios que ve a su pueblo, que ve en su pueblo a un profeta. De esta forma, Monseñor Romero va descubriendo en los pobres la voluntad de Dios, porque en ellos también escucha su voz. Ellos le enseñaron a leer el Evangelio. Se convirtieron para él en los verdaderos intérpretes de la Escritura. Eso fue lo que experimentó cuando se acercó un día a compartir el estudio de la Biblia, organizado por un grupo de campesinos, delegados de la palabra, que se reunían cada semana al aire libre, bajo unos árboles en donde tenían enterrada la Biblia en una envoltura de plástico. En ese tiempo en El Salvador la Biblia era considerada un libro prohibido.
hasta tal punto que bastaba que alguien tuviera una para que lo asesinaran. El padre Antonio Fernández Ibáñez relata: ese día Romero se quedó a un lado, en silencio, escuchando. Al cabo de un rato, cuando acabaron, me di la vuelta y me di cuenta de que tenía los ojos húmedos. Estaba llorando. ¿Qué sucede, monseñor? Responde: creía conocer el Evangelio, pero estoy aprendiendo a leerlo de otra forma. En realidad, el pueblo se había convertido para él en su profeta. Por eso no dejaba de visitar las comunidades, incluso las que estaban más lejanas y las de difícil acceso. Y por muy ocupada que tuviera su agenda, siempre tenía prioridad para él los pobres, los campesinos, las madres con hijos desaparecidos. Él siempre estaba dispuesto a escucharles. Las comunidades cristianas de base estaban allí, como se les llamaba en Medellín, presentes en estas comunidades de la palabra. Luego llamaremos comunidades eclesiales de base. Romero, como oído de Dios, lo capacita 3 para sentir el clamor de su pueblo pobre y ver el cuerpo crucificado de Cristo. Nos dice en una homilía del 17 de junio de 1979 para la fiesta de Corpus Christi. Resulta bien oportuno un homenaje al cuerpo y a la sangre del Hijo del Hombre, mientras hay tantos ultrajes al cuerpo y a la sangre entre nosotros. Yo quisiera reunir en este homenaje de nuestra fe a la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo derramada por nosotros. Tanta sangre en el amontonamiento de cadáveres masacrados aquí en nuestra patria y en nuestra hermana República de Nicaragua y en el mundo entero. Sin duda que Cristo la recoge cada vez que se realiza este misterio. Esto es mi cuerpo, esta es la sangre de la alianza de los hombres con Dios, que se derrama por el perdón del mundo. No toda sangre derramada es santa como la de Cristo, lamentablemente, pero toda la sangre es sagrada, y todo cuerpo inmolado, aunque sea bajo el asesinato, es una vida tronchada y una vida sagrada. En este primer movimiento nosotros encontramos a Romero, un oyente de la palabra, un hombre de fe, un hombre que encontró sus guías espirituales en el pueblo de Dios, un hombre que vio allí, porque escuchó, vio en su pueblo la santidad. En este segundo movimiento vamos a ver cómo Monseñor se transforma en la boca de Dios, es decir, como servidor profético de la palabra. Este apartado lo denominamos entre la mesa de trabajo y la capilla, el método ver, juzgar y actuar bajo la conducción del Espíritu Santo para servir la palabra. Monseñor Romero tenía el don de predicar la palabra de Dios. Era la palabra más esperada en El Salvador domingo a domingo, y respondía a ese don con mucha generosidad. Romero cuidaba con un rigor extremo la preparación de sus homilías dominicales. Cada sábado se reunía con un grupo de asesores entre los abogados, sociólogos, teólogos, para analizar la situación del país y abordar los principales acontecimientos de la semana. Les escuchaba y se dejaba asesorar con la reflexión elaborada del equipo. Y luego, en la noche, entre la mesa de trabajo y la capilla, terminando de preparar la homilía del domingo. Nunca pronunció una homilía escrita. Lo único que tenía delante era una pequeña hoja con un esquema de las ideas principales o de las denuncias que iba a realizar. A propósito de los muchos estudios que hicieron en vida acerca de la fuerza de sus homilías, él dice: uno a veces no se da cuenta,
pero sabe que la gracia del Espíritu Santo lleva a su iglesia y hace fecunda su palabra. A eso atribuyo yo todo el éxito que ustedes creen haber encontrado en esa homilía. Lo mismo que en todo mi trabajo pastoral. Confío en el Espíritu Santo y trato de ser instrumento de Él, amar al pueblo y servirle sinceramente desde el Evangelio. Monseñor Romero habla con un lenguaje sencillo, accesible para la comprensión de la gente. Tuvo la habilidad de explicar los grandes conceptos teológicos de una forma que pudiera entender la gente del pueblo y sobre todo supone encarar en la situación del país el mensaje bíblico y los documentos del magisterio de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, de Medellín, de Puebla. Con razón se le ha llamado entonces el mártir del magisterio de la Iglesia. Su discurso no fue abstracto, tuvo el don particular de saber vincular la palabra de Dios y la historia, el mensaje bíblico con los acontecimientos de la realidad que vivía El Salvador, y de esa forma iluminar la compleja situación social que estaba afectando al país. 2. Romero, como boca de Dios, es ser eco de la voz del Maestro. La actualización viviente de la palabra de Dios fue un título que él colocó a una homilía del 27 de enero de 1980, 2 meses antes de su asesinato y después de que la radio del arzobispo Isás sufriera un atentado. Inició su predicación con estas palabras: gracias a Dios puedo decir también, estimados radioyentes, porque la bomba que quiso silenciar nuestra radio no lo logró. Estamos haciendo llegar la voz de la Iglesia a través de esta emisora que quiere estar precisamente al servicio de la palabra de Dios. En ese sentido, lo principal no es tanto la predicación misma, sino vivir el Evangelio que Jesucristo nos revela. El que predica, dice, el que predica en esta cátedra, como en todos los púlpitos de la Iglesia, no hace otra cosa que ser un eco humilde de esa voz divina y orientadora, Cristo el Maestro. El que predica no hace otra cosa que tomar esa palabra eterna e iluminar con ellas nuestras realidades, por donde va peregrinando nuestra historia. Por eso, mi preocupación es traer como marco a la palabra de cada domingo la historia de cada semana. Es una historia tan densa la del Salvador, queridos hermanos, que nunca se agota. Cada domingo encontramos hechos que están pidiendo luz de esta palabra, y el verdadero cristiano, el del Salvador, no puede prescindir de estas realidades, a no ser que quiera ser un profeta aéreo, un cristiano sin compromisos, un espiritualista. Y así es muy fácil ser cristiano, desencarnado, desentendido de las realidades que viven. Pero vivir ese evangelio que por orden del Padre Eterno tenemos que escuchar. A Él escuchadle. Vivirlo en el marco real de nuestra existencia. Eso es lo difícil. Eso es lo que creo que crea conflictos. Pero es lo que hace auténtica la predicación del Evangelio y la vida de cada cristiano. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, tiene su propia historia, la historia de su propia familia. Sería imposible aquí señalar tantas historias concretas, pero ese es el trabajo íntimo de cada uno, que ilumine sus esperanzas, sus proyectos, sus ilusiones, sus fracasos. Ilumínelos con la palabra de Dios para que viva siempre la fe, la esperanza y la caridad. Monseñor, como boca de Dios, llama a la conversión. La inspiración del Espíritu de Jesús es lo que convierte la homilía de Monseñor Romero en una palabra profética. Su mensaje es una condensación que recoge el dolor y el sufrimiento del pueblo salvadoreño, pero también expresa una palabra de esperanza
y consuelo en medio de tanto luto. En definitiva, la palabra profética de Romero es un llamamiento a la conversión, a obedecer la palabra de Dios. Un día antes de su martirio, en la homilía del 23 de marzo, también llamada homilía de fuego, dice: en los servicios de coinonía tenemos esta homilía, entonces los quiero invitar para que la escuchemos con su propia voz. Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. La Iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia. Una liberación que tiene por encima de todo
el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia, que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Vamos a proclamar ahora pues nuestro credo en esta verdad. Estas son sus palabras un día antes, el 23 de marzo de 1980. Palabras que siempre recordamos. Aquí de los nervios yo no he pasado esto, pero yo les tenía los 3 movimientos preparados. Este tercer y último movimiento, reconociendo el martirio como una gracia de Dios, vemos a Monseñor Romero en ese proceso de autodonación, en medio de la conflictividad del Salvador. Allí afirmamos, Romero se hace carne martirizada de Dios, cuerpo crucificado de Cristo. Ese fuerte llamamiento de Romero a desobedecer una orden de matar fue como su sentencia de muerte, aunque su asesinato profesional se viniera planificando con varios meses de antelación. Monseñor Romero acompañó su servicio profético de la palabra con el testimonio de su vida, que implicaba su carne, su corporeidad. Consideramos que al final de su vida, por el martirio, se da una identificación con Cristo crucificado. Por eso la palabra se hizo acontecimiento en Monseñor Romero, nos diría Ellacuría en una Eucaristía al mes de este asesinato. En último término, su cuerpo mártir cobró la fuerza de significar la presencia de Dios en la historia. Por eso, Romero, como cuerpo crucificado, es perseguido y signo de contradicción. Dice así: queridos hermanos, que no vaya a ser falso el servicio de ustedes desde la palabra de Dios, que es muy fácil ser servidores de la palabra sin molestar al mundo. Una palabra muy espiritualista, una palabra sin compromiso con la historia, una palabra que puede resonar en cualquier parte del mundo porque no es de ninguna parte del mundo. Una palabra así no crea problemas, no origina conflictos. Lo que origina conflictos, las persecuciones, lo que marca la iglesia auténtica es cuando la palabra quemante como la de los profetas anuncia al pueblo las maravillas de Dios para que las crean y las adoren, y denuncia los pecados de los hombres que se oponen al reino de Dios para que lo arranquen de sus corazones, de sus sociedades, de sus leyes, de sus organismos que oprimen, que aprisionan, que atropellan los derechos de Dios y de la humanidad. Este es el servicio difícil de la palabra, pero el Espíritu de Dios va con el profeta, va con el predicador, porque es Cristo que se prolonga anunciando su reino a los hombres de todos los tiempos. Para Romero, la persecución es entonces un signo de la encarnación de la palabra en el mundo de los pobres y era una consecuencia del seguimiento a Jesús. A él también lo persiguieron a causa de la verdad. Dice: así, libre de compromisos, solo con su testimonio y enseñanza, la Iglesia será más creíble y mejor escuchada.
De este modo, el mismo ejercicio del poder será evangelizado en orden al bien común. Y me alegro, hermanos, que de nuestra Iglesia sea perseguida precisamente por su opción preferencial por los pobres y por tratar de encarnarse en el interés de los pobres, es decir, de todo el pueblo. Y les digo, gobernantes, ricos y poderosos, si no se hacen pobres, si no se interesan por la pobreza de nuestro pueblo como si fuera su propia familia, no podrán salvar a la sociedad. Romero, como cuerpo del crucificado, obediente y fiel. Romero como cuerpo crucificado es fiel hasta las últimas consecuencias a Dios y a su patria. Dice, he tratado durante estos domingos de Cuaresma de ir descubriendo en la revelación divina, en la palabra que se lee aquí en la misa, en el proyecto de Dios para salvar a los pueblos y a los hombres, porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo, podemos asegurar, tendrá la victoria aquel que refleje mejor el proyecto de Dios. Acordémonos que un grupo importante en todo el continente pues estaba optando por las armas y la represión pues era muy intensa. Y es esta la misión de la Iglesia. Por eso, a la luz de la palabra divina, que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también las realidades, ver cómo se va reflejando entre nosotros el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que, a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas y económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Y es así como Cristo ha querido encarnarse para que esa luz que Él trae del Padre se haga vida en los hombres y en los pueblos. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política. Pero no acepto esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, las reuniones de Medellín y de Puebla, no solo las tengamos en las páginas y las estudiemos teóricamente, sino que las vivamos y las traduzcamos en esta conflictiva realidad para predicar cómo se debe el Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento, y aunque siga siendo voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir su misión. Esta última característica de Romero como cuerpo de Cristo, como cuerpo crucificado, es la oblación confiada, libre y generosa. Al terminar el tercer movimiento, donde vemos a Romero como cuerpo del crucificado, consideramos sus últimas palabras al motivar el ofertorio, un verdadero signo del paso de Dios por el Salvador. Nos imaginamos a Monseñor allí, celebrando y pasando, ¿cierto?, de la oración de los fieles, de la oración universal, a la mesita para ofrecer el pan y el vino. Esta Santa Misa, dice, esta Eucaristía es precisamente un acto de fe. Con fe cristiana parece que en este momento la voz de diatriba se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del mundo y, en este cáliz, el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado, que esta sangre sacrificada por los hombres,
nos alimenten también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos pues íntimamente en fe y esperanza en este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. Y en ese momento sonó el disparo. La misa de su funeral se celebró el 30 de marzo de 1980. Habían pasado ya 6 días, Domingo de Ramos. El altar se colocó frente a la puerta principal de la catedral. Llegó mucha gente de todas partes del país. A pesar de la muchedumbre, todo transcurría con tranquilidad, hasta que explotó una bomba en la esquina de la plaza. El caos se desató. La gente huía descontrolada buscando refugio. Muchos pensaron que querían robar el cuerpo de Monseñor. El ataúd fue introducido apresuradamente al interior de la catedral mientras se escuchaban disparos y explosiones en el exterior. Como se pudo, se dio sepultura a su cuerpo. Esta misa, como la última de Romero, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en la colonia de Miramonte, tampoco llegó a terminar. Quisiera que ahora escucháramos, son 2 minutos, unas palabras de el Papa Francisco a propósito de Romero. El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución. No fue Un momentico. puntual. Ya. Dime. ¿Para que se vea? ¿Se estaba viendo o no? No se estaba viendo. Ah, ya. Yo estaba confiado de que se estaba viendo. A ver. Mira, a ver. Le doy. No, es que páralo. Aquí. Aquí. Ahí. Control pantallita, sí. A ver. Bueno, que lo podamos escuchar. Pues nada. Vale. Bueno. Son unas palabras de Francisco a propósito de Romero. El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte, pero también posterior, porque una vez muerto
Yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. O sea que su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. No hablo de oídas. He escuchado esas cosas. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir. Bueno, ahora ya creo que casi ninguno se atreva, pero que después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua. Pues esto es lo que quería compartirles, esta mirada a Monseñor Romero como oyente y como servidor de la palabra y como mártir de la palabra. Yo creo sin duda alguna que esto era lo que corría en su interior y esta era su fortaleza, y hoy yo creo que nos vendría muy bien esta nueva sensibilidad y esta beta espiritual que hay en nuestro continente y que creo es de donde bebe también nuestro Papa Francisco. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Pues abrimos el espacio. Un aplauso. Sí, abrimos un pequeño diálogo, un intercambio de impresiones, algo que nos haya suscitado la charla, algún sentimiento, alguna idea, quizá algo que haya por ahí. Sí, muy breve, sí. ¿Cómo se enfrentó Monseñor Romero en las primeras homilías cuando se puso de parte del pueblo y la gente esperaba dentro lo contrario? Porque superar eso debería ser lo más. Los biógrafos de Monseñor Romero no hablan de conversión en él, hablan de un cambio procesual. Yo creería que Monseñor Romero sí tuvo la gracia de la conversión, porque él durante muchos años, mientras vivía ya como obispo, su posición era más conciliadora. De hecho, muchas personas esperaban que él diera una orientación distinta a la iglesia. En esa época llamaban conservadora.
yo creo que el pueblo salvadoreño vivió tan intensamente esa unidad espiritual con Romero que el pueblo salvadoreño también vivió esa conversión. Mucha gente al principio le disonaba sus homilías, pero poco a poco este espíritu se iba haciendo mayor, exigía mucho discernimiento, mucha lectura de los signos de los tiempos, porque claro, la alternativa de las armas pues estaba ahí a la mano, ¿no? El momento de la efervescencia. Pero yo creería que el pueblo también fue haciendo un camino, y un camino de Dios. ¿Alguna cosilla más por ahí? Yo le iba a preguntar a Carlos, ¿tú cómo crees que han influido o qué influencia han tenido, si han sido capilar, si se ha metido capilarmente estas conferencias latinoamericanas? Es decir, ¿qué grado de cumplimiento, qué grado de impacto ha tenido en la Iglesia latinoamericana estas conferencias de Medellín, Puebla, Santo Domingo, todo esto? ¿Tú cómo lo ves? Es decir, ¿se siente que una necesidad de inculturación de lo que venía, digamos así, de Roma, y es necesarias estas conferencias? ¿Cómo se vive esto? Hay un trabajo importante de Clodovis Boff que afirma la originalidad de estas conferencias, pero particularmente de Medellín. Y él afirma, hace todo un estudio histórico de cómo nuestra iglesia latinoamericana, y cuando hablamos de latinoamericana hablamos también del Caribe, cómo nuestra iglesia pues era heredera de un modelo colonial, era heredera después de un modelo muy romano. O sea, nuestra iglesia estaba romanizada completamente, y por eso podríamos afirmar, yo creo eso también, que con Medellín se da una identidad a nuestra iglesia latinoamericana. Y al darle una identidad, no porque lo de los pobres fuera muy nuevo. Aquí tengo una cita de Juan 23, que hoy estamos haciendo memoria de él. Él ya habla de iglesia de los pobres. Él ya habla de iglesia de los pobres. Pero como diría también Gustavo Gutiérrez, los pobres llamaron a la puerta del concilio, pero no fueron atendidos. Porque esta petición que hizo San Juan 23 para el Concilio Vaticano, pues no tuvo el eco, a pesar de que en la Lumen Gentium pues tenemos unos números hermosos. Yo creo que estos documentos ayudaron a ese proceso, no de renovación de la iglesia latinoamericana, sino de construir su propia identidad. Y yo creo que fue un camino importantísimo, un camino que ahora tendríamos que revisar, porque claro, ahora hay otras fuerzas y que son muy romanizantes, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que el pobre sea sujeto, y ya no hablemos de que somos la voz del pobre, sino que ellos son la voz y que tenemos que aprender a caminar con ellos, pues eso fue definitivo para nosotros, y que la realidad constituyera un lugar teológico, el pobre de manera especial, pues es una contribución a todo el quehacer teológico en toda la iglesia
universal en la Iglesia de Cristo. Yo pensaría que es fundamental ese aporte. Pregunto a un colombiano, ¿qué crees que ha supuesto la presencia del Papa Francisco en la sede de Pedro, saliendo por la logia central de la Basílica Vaticana, diciendo oren por mí, bendíganme, y qué está suponiendo para América Latina este proceso de reforma que está llevando adelante el primer Papa argentino de la historia? Primer latinoamericano. Pues bueno, mucha alegría, ¿no? Mucha alegría. Mucha alegría porque cuando nosotros nos acercamos un poquito a cómo fue la elección del Papa Francisco, vemos la obra del Espíritu y creemos que el Papa Francisco haya asumido el nombre de Francisco de Asís y el significado que él le ha dado, yo pienso que de alguna manera reivindica este camino que se hizo desde América Latina. La presencia del Papa en la Iglesia universal me parece que es el gran aporte ya en un mundo, entre comillas, más sereno. Tal vez lo de la teología de la liberación pues tendrá que entrar en unos procesos profundos de revisión, pero porque ahora se está hablando de que lo fuerte del Papa Francisco, yo no concuerdo mucho en que es más bien una teología del pueblo. Yo considero que en el fondo del Papa Francisco están los documentos y están las conferencias de Río de Janeiro, por supuesto, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, pero sobre todo la Medellín y la de Puebla, que como les dije anteriormente, pues le dieron forma, le dieron rostro a nuestra iglesia latinoamericana. Y ese es el gran aporte que él está dando hoy a nuestro mundo. Y que es muy bien acogido, entiendo yo. A veces más por fuera de la iglesia que adentro, da la impresión. Y ya última, si no hay ninguna más, hago la última. Ya nos has hablado un poco de la triple dimensión de Romero como oído de Dios, boca de Dios, carne martirizada de Dios. Ese nos has mezclado su itinerario vital, biográfico, existencial, espiritual, mezclado con Medellín. El domingo va a ser canonizado. El pueblo ya lo llevaba en su corazón en muchos casos. Pero ¿tú cuál crees que hoy, en 2018, en el siglo XXI, puede ser el gran mensaje que Romero puede dar a la Iglesia? ¿Qué tres claves crees que podría Romero dar? Yo esperaba esa pregunta. Pues no estaba preparado, o sea que... No hemos hablado. Hay esta cita de Verbum Domini, que a mí me parece que es clave. ¿La están viendo? Ya, porque como ese se ve, no. En relación con la palabra de Dios, la santidad se inscribe así, en cierto modo, en la tradición profética, en la que la palabra de Dios toma a su servicio la vida misma del profeta. En ese sentido, la santidad en la Iglesia representa una hermenéutica de la Escritura de la que nadie puede prescindir. El Espíritu Santo, que ha inspirado a los autores sagrados, es el mismo que anima a las santas y a los santos a dar la vida por el Evangelio. A mí me parece que esto es fundamental, que el Espíritu Santo, que ha inspirado a los autores sagrados, es el mismo que anima a los santos y a las santas a dar la vida por el Evangelio, acudir a su escuela, como estamos en esta tarde compartiendo en familia. Es una vía segura para emprender una hermenéutica viva y eficaz de la palabra de Dios. Yo me quedaría con estas palabras de la Dei Verbum,
que nos habla de la riqueza de nuestras santas y de nuestros santos, pero en particular de Romero, porque fue el Espíritu Santo el que se sirvió de su vida para encarnar a su Hijo. Yo les decía de estos 3 movimientos, ¿no? Monseñor Romero como oído de Dios, como boca de Dios, como cuerpo de Dios, finalmente es una mirada cristológica. Finalmente es cómo Jesús se encarna, se revela y nos salva. Pues yo creo que Monseñor Romero vivió profundamente esa experiencia y esa es la gracia que hoy estamos celebrando y que el domingo pues celebraremos con mucho cariño y con mucho amor. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a... Gracias. Le agradecemos al Padre Carlos que haya compartido con nosotros su tiempo, su reflexión, su experiencia vital también, ¿no? Y su anhelo también de futuro. Y vamos a terminar con una oración. Pedro Casaldáriga escribió una oración a Monseñor Romero. Es muy larga, pero... Sí, es larga. Pero vamos a rezar el primero y el último. Ah, la hermana. Muy bien, perfecto. La hermana María del Socorro, colombiana. A propósito. ¿Tienes volumen ahí? Este funciona. El corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo, su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo en masacre, que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. El ángel del Señor anunció en la víspera, y el Verbo se hizo muerte otra vez en tu muerte. Como se hace muerte cada día en la carne desnuda de tu pueblo. Y se hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. Estamos otra vez en pie de testimonio. San Romero de América, pastor y mártir nuestro. Romero de la paz, casi imposible en esta tierra en guerra. Romero en flor, morada de la esperanza, incólume de todo el continente. Romero de la Pascua latinoamericana. Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa. Como Jesús, por orden del imperio. Pobre pastor glorioso, abandonado por tus propios hermanos de báculo y de mesa. Las curias no podían entenderte. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Tu pobrería sí te acompañaba en desespero fiel, pasto y rebaño, a un tiempo de tu misión profética. El pueblo te hizo santo. La hora de tu pueblo te consagró en el Kairos. Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. Como un hermano herido por tanta muerte, hermana, tú sabías llorar solo en el huerto. Sabías tener miedo como un hombre en combate, pero sabías dar a tu palabra libre su timbre de campana. Y supiste beber el dolor cáliz, y supiste beber el doble cáliz del altar y del pueblo, con una sola mano consagrada al servicio. América Latina
ya te ha puesto en su gloria de Bernini, en la espuma aureola de sus mares, en el retablo antiguo de los Andes, alertos, en el dosel airado de todas sus florestas, en la canción de todos sus caminos, en el calvario nuevo de todas sus prisiones, de todas sus trincheras, de todos sus altares, en el ara segura del corazón insomne de sus hijos. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. Pues amén. Así sea. Amén. Gracias, que tengan mañana buen día del Pilar, que lo celebren bien y nos volvemos a encontrar el